Hola, soy Sergi Torrents, asesor de inversiones y planificación financiera. Cada vez se oye más hablar de la inversión pasiva, que no es otra cosa que invertir en un índice sin tener un gestor que decida el qué, cuánto y cómo comprar las inversiones. Y fruto de ello ha sido un crecimiento exponencial del uso de los ETFs. En este vídeo vamos a ver qué es un ETF y qué tienes que tener en cuenta a la hora de contratar, como por ejemplo, qué sucede cuando un ETF cotiza en varios mercados a la vez. Vamos a ello. No olvides dejar tus dudas y preguntas en los comentarios del vídeo y voy a responder encantado. Un ETF son las siglas en inglés de Exchange Trade Fund, que en español sería fondo de inversión cotizado. A nivel práctico significa que es un fondo de inversión que cotiza en bolsa. Sí, igual que lo hace pues Amazon, Tesla, Santander, AIG o Nestlé, por ejemplo. Que cotice en bolsa le da una cualidad muy interesante y es que se puede comprar y vender en cualquier momento siempre y cuando haya suficiente liquidez en el mercado para este ETF. Por lo tanto, dentro de un mismo día podrías comprar y vender este ETF tantas veces como quieras sin ningún problema. Otra cosa es que además los ETFs no suelen cotizar solo en un mercado, sino que en la mayoría de las veces lo hacen en varios a la vez, y esto a la hora de contratarlos es muy importante tenerlo en cuenta y estar seguro de dónde lo estás comprando y para escoger el mejor sitio para comprarlo. Lo veremos un poco más tarde esto. La segunda característica importante de un ETF es que replica un índice. Pues va a replicar, por ejemplo, un Eurostoxx 50, un FTSE 100, que es la bolsa de Londres, o, por ejemplo, un Nasdaq. Si tú compras un ETF que replica el SP500, este ETF dentro va a tener las 500 compañías que componen el SP500 en la misma proporción. Por tanto, comprar ese ETF para ti representa que has comprado 500 compañías en la proporción que están dentro del índice SP500. Algo que si tuvieras que hacerlo una a una con dinero propio de tu propio bolsillo, comprando muy bien cada una de esas acciones en esa proporción exacta, pues necesitas un volumen de dinero importante, aparte de las comisiones, ¿no? Por esas 500 operaciones de compra que deberías hacer. Por lo tanto, esta es una característica muy importante. Replica un índice y, por tanto, si tú tienes un ETF del SP500, este ETF subirá y bajará al mismo tiempo y en la misma proporción que lo hace el SP500. Una vez más, replica a un índice. La tercera característica interesante de los fondos de ETF es que tiene una comisión muy baja, muy baja comparada con los fondos de inversión. Y esto lo vamos a ver echando un vistazo a la web de algunas de las gestoras. Seguramente te suenan algunas, como por ejemplo iShares, o Lyxor, o Xtrackers, porque son de las más conocidas en Europa, y de hecho están entre las 10 más conocidas y con el mayor volumen dentro de Europa. Bueno, en particular, iShares, que es la gestora de ETFs de BlackRock, pues se lleva prácticamente el gato al agua en Europa. En 2019, a finales de 2019, el 46% del mercado de ETFs en Europa lo tenía ella. Empezamos por la página de iShares, que iShares pertenece a la gestora BlackRock. Como ves, en la parte superior, pues vemos que la gestora es BlackRock, que el mercado es el español. Fíjate que tenemos 406 ETFs a disposición y que hay un poquito de todo, ¿no? Pues hay renta variable, renta fija, materias primas, varias estrategias de inversión, prácticamente todas las zonas y tipos de mercado, ¿no? Con lo cual hay bastante variedad solo en una gestora. Si vamos más abajo, pues ya vemos las distintas opciones, ¿no? Pues por ejemplo, en el SP500, si queremos invertir indexados al SP500, pues tenemos este fondo que en este caso tiene una comisión del 0,07%. O sea, es una comisión muy baja, ¿no? Depende un poco del mercado y de en qué estemos invirtiendo, la comisión es más alta, pero en general, como ves, pues 0,20 en el MSCI World, tenemos 0,18 para emergentes, 0,20 para bonos corporativos, y quizás las comisiones más altas pues están en el entorno de este caso, ¿no? Pues sería el 0,55, ¿no? Por tanto, unas comisiones muy lejos, muy inferiores a las comisiones que puedes encontrar en un fondo de inversión. Vamos con otra gestora para comparar. En este caso es la gestora del Deutsche Bank, que su marca de ETFs es Xtrackers. Y aquí, pues lo mismo, cuando bajamos, pues ves en este caso que tenemos 136 opciones de inversión y aquí tienes pues distintas cosas, ¿no? Para seleccionar por regiones, por tipo de inversión, etc.
Más abajo tenemos la lista y en este caso, pues fíjate, tenemos, por ejemplo, un fondo que es temático, ¿no?, en inteligencia artificial y Big Data, que solo tiene una comisión del 0,35. Esto comparado con un fondo de inversión tradicional, pues es muy, muy barato, ¿no? Pero tienes también para invertir en la bolsa francesa a 0,20, para invertir en la bolsa alemana a 0,09, muy barato, etcétera, ¿no? Así que tienes una gran variedad a unos precios muy, 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 muy bajos comparados con un fondo de inversión tradicional. Por cierto, que si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para futuras notificaciones. Con esto me ayudarás a difundir el contenido formativo y contribuirás a crear una mayor comunidad. Los ETFs tienen varias cosas a tener en cuenta antes de ser contratados, para no tener sorpresas de comisiones, liquidez o impuestos. La primera cosa es que los ETFs cotizan en bolsa y por tanto vas a tener que pagar comisiones de compra-venta, comisiones de custodia y también con cánones de bolsa, ¿no? La otra cosa importante es que la gran mayoría de los ETFs no cotizan en el mercado español y por tanto vas a tener que ir a comprarlos a otros mercados, pues, por ejemplo el mercado alemán, el francés, el italiano o el de Reino Unido. Como vas a comprar en otras bolsas, normalmente las comisiones no son iguales a comprar en la bolsa española. Revisa las comisiones antes de decidirte por un ETF u otro. La tercera cosa importante es que al estar en diferentes países, un mismo ETF puede cotizar, pues como decía, en Reino Unido, en Alemania, en Italia, y es el mismo ETF, el nombre es exactamente el mismo, pero cambia una cosa y es el ticker. Y para cada ticker puedes encontrarte que es un ETF que cotiza primero en un mercado distinto, pero además cotiza en otra divisa o además incluso puede repartir dividendos. Así que antes de contratar un ETF tienes que saber exactamente qué ticker tienes y en qué país vas a ir a comprarlo. Echemos un vistazo. Lo mejor, como de costumbre, es echar un vistazo a un ejemplo. En este caso he seleccionado el ETF del DAX, que replica el DAX, y es de la gestora Xtrackers. Entonces, bueno, aquí tenemos la información y vamos a buscar la información sobre los mercados en los que está cotizando. Si vamos abajo, porque normalmente está al final de todo, voy a ir pasando, no me voy a entretener con la información porque se habla de cómo evoluciona, qué acciones hay dentro, etcétera. Pero aquí, fijaros que ya tenemos la información de en qué mercados está. Pues fíjate que este está cotizando en el Xetra, en el de Stuttgart, en el de Suiza, en el de Londres y en el de Italia. La primera cosa importante cuando vas a decidir dónde invertir, si te da igual cualquiera de estos mercados, es tener claro el volumen. ¿Por qué? La idea es invertir siempre en el mercado en el que haya más volumen y más movimiento de ese ETF, porque entonces la liquidez es mejor y para entrar y salir es mucho más fácil. En este caso, como ves, la palma por diferencia se la lleva el Xetra, así que si queremos comprar este ETF, pues una buena opción sería comprarlo en el Xetra porque tiene mucho más movimiento. Fijaos que tiene casi 35.000 negociaciones frente a los otros que el máximo son 6.000, ¿no? Por tanto, venir aquí a hacer transacciones es mejor porque hay más liquidez y es más fácil vender y comprar al precio adecuado. Otra cosa importante, fíjate que en la columna divisa, aquí vemos que hay unos que cotizan en euros, pero hay otros que cotizan en otras divisas. Así que cuidado también, porque si te vas al mercado de Londres y compras este ETF, resulta que va a estar en libras. O si te vas al suizo, pues va a estar en francos suizos. Así que esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir volumen, divisa. Y después aquí tienes los tickers, así que estos tickers identifican de manera única cada uno de estos ETFs. Por lo tanto, si tú quieres ir a comprar el mercado Xetra, lo que tienes que pedir es que sea este ticker y le das la información de todos estos tickers para estar seguro que compran exactamente el que quieres en el mercado que toca. Si no, pues puedes acabar comprando cualquier otro, ¿no? Igual, por equivocación, acabas comprando el de Londres en libras, por ejemplo. Esto es muy importante vigilarlo. El cuarto punto es para los ETFs que reparten dividendo. Si escoges invertir en uno de ellos, tienes que tener muy en cuenta estas cosas que te voy a decir. Lo primero, asegúrate de que ese ETF es UCITS. Y la segunda es que esté registrado en España. Esto es muy importante porque si no cumple estas características, puedes acabar teniendo una doble imposición. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando paguen dividendos, en origen, en el país donde tengas comprado el ETF, te van a hacer una retención y cuando llegue a España vas a tener que también pagar impuestos por estos dividendos. Está claro que después en la declaración de renta puedes deshacer esto y compensarlo, pero al final es una molestia más que te puedes evitar.
Vamos a seguir con el mismo ejemplo para ver cómo se sabe si es un UCIT y si está registrado en el país para no tener problemas de doble imposición. Sigo con el mismo fondo, el ETF DAX, que replica el DAX, de la misma gestora, de Xtrackers, y pues vamos un poco más abajo. Si bajamos por aquí, fíjate que normalmente están las primeras hojas y aquí ya nos dice que es UCITS, sí, perfecto, primer punto bueno, por lo tanto ahora falta ver si está registrado en España. Algo interesante también que no hemos explicado es que la política de inversión en este caso es una réplica directa física. Esto quiere decir que no va a utilizar derivados, sino que lo que hace es comprar las acciones del índice. Por tanto, esta es la mejor de las opciones, que sea física porque no está usando derivados, sino que realmente detrás hay algo, hay unas acciones que han comprado, ¿no? Vamos a seguir un poco más abajo. Fijaros, aquí ya aparece países registrados. Y entre ellos, pues es cuestión de mirar que aparezca España. Y efectivamente, aquí tenemos a España. Por lo tanto, este fondo, como es UCIT y está registrado en España, no nos va a dar problemas en caso de que tenga distribución, que nos pague dividendos. No vamos a tener problemas de doble imposición. Muy rápidamente, ventajas y desventajas. Ventajas, las comisiones son bajísimas. Y la otra ventaja es que hay una gran variedad de ETFs y puedes invertir en casi todas las geografías y con diferentes tipos de inversión. La desventaja es que no cuentan con el beneficio fiscal de los traspasos como sí tienen los fondos de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que cuando quieras cambiarte de un ETF a otro vas a tener que primero vender el ETF que ya tienes y pagar las comisiones al banco por ello, vas a tener que tributar por los beneficios que tengas acumulados en el ETF y después vas a tener que pagar otra vez comisiones para comprar el nuevo ETF a tu banco. Bien. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para futuras notificaciones. Hasta el próximo vídeo.